Gustavo Petro, gracias por recibirnos. A usted, Alberto, ¿cómo está? ¿Puedo llamarle, señor alcalde? Claro, aún. En 2013, cuando las cámaras de nuestro equipo se encendieron en el despacho de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pocos podían imaginar que estábamos documentando no solo las declaraciones de un alcalde controvertido, sino las visiones de quien se convertiría en el primer presidente de izquierda en la historia moderna de Colombia. Gustavo Petro, entonces en el segundo año de su mandato como burgomastre de la capital colombiana, ya mostraba las características que lo llevarían a la Casa de Nariño 11 años después. Era marzo de 2013 y Bogotá vivía tiempos turbulentos. Petro había llegado a la alcaldía con promesas ambiciosas: transformar el sistema de transporte, revolucionar el manejo de basuras, convertir a Bogotá en una ciudad más justa e incluyente. Sin embargo, sus primeros años estuvieron marcados por controversias, enfrentamientos con el gobierno nacional de Juan Manuel Santos y una constante batalla mediática. ¿Me explica, por favor, como si yo fuese un niño de 6 años, cuáles han sido las acusaciones y qué es lo que ha pasado? Yo soy excombatiente de la insurgencia colombiana. Hice hace 25 años un proceso de paz, dejé las armas. A raíz de él cambió la institucionalidad, dándonos derechos políticos, democratizando el país. Y después de 25 años, y habiendo ganado por elección popular la alcaldía más importante de Colombia, su capital, con relativa autonomía política y financiera, hemos sufrido una destitución por parte de una autoridad administrativa. Es decir, no en virtud de una decisión judicial penal. El funcionario cometió un delito y aún siendo elegido se va, sino por una decisión de un funcionario administrativo que le quita el poder del voto a la ciudadanía bogotana y los derechos políticos, incluso hasta por 15 años, al alcalde. Este funcionario es de extrema derecha, hace parte de las corrientes más fanáticas que fueron de la Iglesia Católica, incluso fueron excomulgadas alguna vez, el lefebrismo. Y a partir de esa mentalidad fascista decidió una especie de pogrom contra las ideas progresistas, contra los funcionarios públicos que las enarbolan. Ya hay una cadena larga de personas que, siendo miembros del Congreso o alcaldes, han sido destituidos e inhabilitados casi de por vida, porque tienen políticas diferentes a la manera de pensar de este señor, el señor Ordóñez, procurador general, sin funciones judiciales, pero que ha logrado destituir e inhabilitar, aprovechando vacíos jurídicos del país que aún no acatan completamente las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos que nosotros mismos firmamos desde el año 1969 y que prohíben taxativamente el que un funcionario administrativo, sin mediar orden judicial penal, destituya y limite los derechos políticos tanto de ciudadanos, electores. Durante aquella entrevista de 45 minutos, que ahora cobra una relevancia histórica extraordinaria, Petro se mostró como un hombre convencido de sus ideas, combativo ante las críticas y sorprendentemente visionario sobre el futuro político del país. Sus palabras, pronunciadas con la pasión característica que lo define, contenían semillas de lo que se convertiría en su proyecto presidencial una década después. Colombia necesita un cambio estructural, no cosméticos, declaró enfáticamente durante aquella conversación. En ese momento, muchos interpretaron estas palabras como retórica política típica de la oposición. Hoy, después de ganar las elecciones presidenciales de 2022 con más de 11 millones de votos, esas mismas palabras resuenan como una profecía autocumplida. Petro habló extensamente sobre la necesidad de transitar hacia una economía post-extractivista, un tema que en 2013 sonaba casi utópico en un país cuya economía dependía principalmente del petróleo, el carbón y la minería. El extractivismo está agotando a Colombia, afirmó con convicción.
Debemos pensar en una economía basada en el conocimiento, la tecnología y la vida misma. Estas ideas, que entonces fueron catalogadas como irrealizables por sus detractores, forman hoy el núcleo de su programa de gobierno presidencial. Durante la entrevista también predijo que Colombia viviría una crisis social profunda si no se abordaban las desigualdades estructurales. Si no actuamos ahora, en 10 años tendremos estallidos sociales que nadie podrá controlar, advirtió. Las protestas de 2019 y 2021 que sacudieron el país y contribuyeron significativamente a su victoria electoral parecen validar aquella predicción. El futuro presidente de Colombia será quien entienda que la economía del futuro es verde o no será, profetizó con una sonrisa que entonces pareció, presuntuosa, pero que hoy luce profética. Sin embargo, aquella entrevista también reveló las contradicciones que han marcado la carrera política de Petro. ¿Y las acusaciones cuál eran o cuál era? Sí, vamos, las acusaciones cuál eran. Nosotros aquí tomamos una decisión política, administrativa, incluso ordenada por la Corte Constitucional, de cambiar el modelo del aseo de la ciudad, completamente privatizado, lo volvimos mixto. Formamos una empresa pública que compite con las otras e incluimos, y esa era la orden de la Corte Constitucional, cerca de 14,000 muy humildes mujeres y hombres recicladores, que son personas que en las madrugadas salían caneca por caneca en las calles, bolsa por bolsa, a esculcar y a sacar cosas que pudieran vender en el mercado. Ese era el reciclaje en Bogotá. Y la Corte Constitucional ordenó incluirlos dentro del modelo de aseo, remunerarlos, dignificarlos. Hoy estamos pagando 88,000 toneladas de productos reciclados. Yo expedí un decreto generando esta nueva, porque es una tendencia mundial, además necesaria en tiempos del cambio climático, y dignificamos estas familias. Como remunerar a los recicladores, incluirlos, implicaba reducir las ganancias de los grandes empresarios particulares privados. Estos salieron a sabotear el servicio, nos dejaron 3 días las basuras en la calle, y a partir de ahí iniciaron las demandas contra el alcalde, tratando de recuperar sus privilegios, una de ellas a la Procuraduría, y la Procuraduría la usó para destituir el voto popular en la ciudad de Bogotá. ¿Y por qué, según usted, el Tribunal Superior de Bogotá cambió de idea después de varias instancias? No ha cambiado de idea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió protegerme con medidas cautelares. Es decir, yo debería ser alcalde no solamente desde el inicio de mi periodo, sino hasta el final del periodo, gracias a esa protección unánime de la Comisión Interamericana, pero el presidente de la República decidió desconocerlas por primera vez en la historia de Colombia, lo que produjo mi salida del cargo durante un mes. El Tribunal Superior lo que hizo fue, a partir de una acción de amparo, que se llama aquí de tutela, decirle al presidente que las medidas cautelares son obligatorias y que por tanto él, y se le ordenó desde esta instancia judicial, debía restituirme en el cargo. Por eso usted, Alberto, y yo estamos hablando aquí en el despacho de la alcaldía. Cuando se le preguntó sobre su pasado en el M-19, el grupo guerrillero del que formó parte en su juventud, su respuesta fue evasiva. El país debe entender que la violencia fue una respuesta a la exclusión política, declaró, pero hoy creo en la transformación por la vía democrática. Esta tensión entre su pasado insurgente y su presente democrático se manifestó durante toda la entrevista. Por momentos parecía el académico universitario que estudió economía en Lovaina, Bélgica, por otros el político combativo forjado en las calles bogotanas. Esta dualidad, que en 2013 generaba dudas sobre su viabilidad electoral eventual, se convirtió en una fortaleza que le permitió conectar tanto con sectores académicos como populares.
Aquella entrevista también capturó a un Petro que aún estaba aprendiendo las complejidades del poder ejecutivo. Sus primeros años como alcalde estuvieron marcados por errores de gestión, enfrentamientos innecesarios y una comunicación a veces errática. Durante la conversación reconoció algunas de estas dificultades con una honestidad bastante sorprendente. Gobernar es más difícil de lo que imaginé, admitió, pero cada error es una lección que me prepara para desafíos mayores. Sí, esta capacidad de autocrítica, poco común en políticos de su nivel, posiblemente contribuyó a su crecimiento como líder y a su eventual éxito presidencial. ¿Y usted cree que la lucha alrededor de la alcaldía de Bogotá tenga algo que ver con las elecciones presidenciales en mayo? Sí, claro, está ya cruzada, toda acción en este momento está cruzada por los intereses electorales. Se disputa la presidencia de la República en el mes de mayo, estamos a escaso un mes. Para bien o para mal eso incide en el proceso. Nosotros estamos luchando, hemos llenado varias veces las plazas públicas de todo el país por profundizar la democracia en Colombia, que hoy pasa por darle garantías reales a las maneras de pensar diferentes cuando éstas son elegidas legítimamente por el voto popular. ¿Cómo considera la reacción del presidente Juan Manuel Santos? El primer mandatario considera esta como una restitución controvertida. Igualmente ambigua. El presidente está en un país, dirige un país que lleva décadas de violación sistemática de derechos humanos. Aquí asesinaron un partido político de izquierda en masa, más de 5.000 militantes, hace 2 décadas apenas. Aquí se encuentran fosas comunes de campesinos descuartizados por los ejércitos privados, de congresistas de la República, ligados con el narcotráfico. Aquí hay una de las grandes crisis humanitarias de la humanidad, más de 6 millones de desplazados que viven en estas ciudades huyendo de la violencia. El presidente está en un proceso de paz con una parte de la insurgencia colombiana, tratando de acabar la guerra. Y el punto fundamental de la negociación son las garantías políticas, porque esa guerrilla que hoy trata de hacer la paz, precisamente hizo un partido político en el pasado, al cual asesinaron en masa, la Unión Patriótica. Y es del tema de las garantías políticas de lo que se está hablando aquí, en el caso de la alcaldía de Bogotá. Entonces, un mensaje ambiguo genera dudas sobre la credibilidad que tiene que tener el presidente y que tiene que ser muy fuerte en un proceso de negociaciones en una guerra que tiene ya 60 años de antigüedad y que se ha construido sobre la base esa violencia de la desconfianza mutua entre sí de muchos sectores de la sociedad colombiana. La palabra es un elemento de confianza. El presidente había prometido a inicios del presente año respetar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana en el caso de que se me otorgasen. El día que eso ocurrió, no las cumplió. Y ahora un juez interno le ordena cumplirlas y la respuesta ha sido ambigua. Sí, la cumplo, pero voy a intentar rechazarlas más adelante. Ese tipo de mensajes no da la certeza de la paz, que es imprescindible para la sociedad colombiana. La pregunta que surge naturalmente es si el ascenso de Petro a la presidencia era inevitable o si fue resultado de circunstancias excepcionales. Aquella entrevista de 2013 sugiere que había elementos tanto de destino como de oportunidad. Por un lado, su visión política ya estaba completamente formada y su capacidad de liderazgo era evidente, incluso en los momentos más difíciles de su alcaldía. Por otro lado, factores externos como la crisis social de 2019-2021, el desgaste de los partidos tradicionales, la pandemia de COVID-19 crearon las condiciones perfectas para que su mensaje encontrara eco en millones de colombianos. Colombia está lista para el cambio, declaró en 2013. La pregunta no es si va a llegar, sino cuándo. 11 años después, esa predicción se materializó con su llegada a la Casa de Nariño. Señor alcalde, para que la gente entienda en el mundo,
La violencia generalizada en muchas regiones del país provoca desplazados. Gente que se muda a las ciudades y acaba con vivir en barrios marginales, como desafortunadamente los que existen en Bogotá. En esos barrios llegan también los narcotraficantes, los paramilitares. ¿Cómo se puede salir de este círculo infernal y transformar Bogotá en una ciudad, vamos, normal? Hay dos elementos en la violencia. Bogotá tiene una de las tasas de violencia más bajas de América. Y eso es producto de una política muy fuerte de inclusión social, de igualdad ante las oportunidades que 10 años de gobierno de izquierda han logrado en esta ciudad. Yo logré reducir la pobreza en esta ciudad en un solo año, 2013, según estadísticas independientes, en una tercera parte, a partir de una audaz política social de inclusión, que es lo que a ciertos sectores muy de la derecha, fascistas dentro del Estado, no les interesa, porque implica en cierta forma un cambio de modelo político. Pues yo te diría que la respuesta a la paz tiene que ver con un cambio de modelo político, de inclusión fuerte de la población en todo el país, de democratización de Colombia, pero también de asumir con audacia salidas al problema del narcotráfico. Tema que también es parte de una discusión que yo diría es mundial. Ambas cosas, porque primero fue la desigualdad social, primero fue la violencia, y solo después surgió el narcotráfico, que ha usado la violencia en su propio beneficio. Pero si no resolvemos lo primero, lo que originó la violencia, tampoco vamos a poder resolver lo segundo, que es un narcotráfico usando la violencia para adueñarse del Estado en Colombia y del territorio, que lo hace, entre otras cosas, casi indestructible. El narcotráfico en Colombia es un narcotráfico con poder y con Estado. Producto de mis denuncias, que ahora me castigan, yo logré iniciar unos procesos siendo miembro del Parlamento colombiano, senador de la República, denunciando con nombre propio y con casos la articulación entre senadores y jefes militares de ejércitos privados del narcotráfico, que aquí se llaman paramilitares. La tercera parte del Senado, a partir de ese debate, hoy está en la cárcel. Y me gustaría preguntar, ¿cuántos países del mundo que se dice democrático pueden observar que la tercera parte de su Congreso, que hace las leyes, pertenece no a la ciudadanía, llámese de derecha, de izquierda, etcétera, sino a los narcotraficantes? Indudablemente la paz no se puede construir sin quitarle el Estado al narcotráfico. Pero para quitarle el Estado al narcotráfico hay que entregarle el Estado a la ciudadanía, y eso se llama democratización. Entonces son dos temas que van de la mano en lo que podríamos llamar un verdadero proceso de paz en Colombia. ¿Y usted cómo considera el nivel de lucha al narcotráfico y políticamente opina también que la legalización podría ser una opción? La legalización interna del consumo de drogas nos permite rescatar al consumidor, generalmente un joven de escasos recursos, de las manos de las mafias barriales, a la ayuda del Estado. En cierta forma eso ya lo iniciamos en Bogotá y también nos lo castigan a través de una política de salud pública hacia el adicto de la droga. Pero no va más allá, digamos, es importante para la población juvenil adicta al consumo de drogas, que en lugar de tener una represión que lo lleva al calabozo, a la incomprensión y quizás a peores consecuencias, es mejor tener un médico, una enfermera, una mano amiga que atienda lo que significa la adicción de las drogas, que ayude a disminuir el daño. Pero ya el tema global del narcotráfico, de sus redes internacionales, de lavado, etcétera, de la posibilidad de una legalización mundial, pues no depende de un alcalde, ni siquiera de un presidente, depende de una enorme discusión mundial que en este momento se adelanta, pero que va a pasos lentos, a pesar que cada vez más gente se da cuenta que la llamada guerra contra las drogas lo único que ha generado
es el fortalecimiento de la mafia, la capacidad de las mafias de cooptar el Estado y niveles cada vez más agudos de enfermedad social en juventudes discriminadas en muchos de los países que incluso se llaman democráticos. Usted ahora tiene una segunda oportunidad. ¿Cuáles son sus proyectos? Seguimos bajo la inestabilidad. Sobre nosotros pende la espada de Damocles antidemocrática, porque hasta ahora nos han protegido instrumentos en la base de la justicia. Cuando suben hacia las instancias superiores actúa la gran fuerza del procurador, que literalmente influencia magistrados en la justicia a partir de emplearles sus hijos, sus hermanos, de establecer nexos no santos. Y con eso ha logrado neutralizar los instrumentos de garantías que nosotros tenemos dentro de la legislación interna. Por eso es tan importante las medidas que nos otorgó la Comisión Interamericana. Y por eso es tan difícil la posición del presidente al haberlas rechazado una vez y haberlas reconocido después, pero poniéndole puntos suspensivos que generan un ambiente de inestabilidad en la ciudad de Bogotá. Entonces me parece importante la solidaridad internacional democrática. Todas las fuerzas progresistas que crean en la democracia, en el libre pensar, en el voto ciudadano, en su poder soberano, las necesitamos al lado de la ciudad de Bogotá para que nos ayuden a que este intento totalitario no fructifique y Colombia pueda decirle al mundo finalmente que es capaz de construir una democracia sólida y un camino muy certero hacia la paz. ¿Cuánto está pagando en términos personales Gustavo Petro? Porque no solo hay logros de la izquierda en el pasado, hay también problemas que tuvo, por ejemplo, un predecesor suyo está en la cárcel. Sí. ¿Cuánto paga usted los errores de sus predecesores en términos políticos? ¿Cuánto tuvo que hacer para solucionar los problemas provocados por otros? Yo mismo fui el que denuncié la corrupción del gobierno pasado. Y están en la cárcel los protagonistas de esa corrupción inmensa. Yo mismo aquí vine y entonces estas instancias complejas del Estado a nivel local sacamos las mafias de la corrupción, que parcialmente ahora hacen parte de este esfuerzo por sacarnos de la alcaldía, por recuperar su viejo poder. Nosotros democratizamos la ciudad de Bogotá y por eso sus resultados en términos de reducción de la violencia, de reducción de la pobreza, de reducción de la desigualdad social, de un ordenamiento territorial de vanguardia incluso, como fue reconocido hace poco en la Universidad de Harvard y en el Foro Urbano Mundial de Naciones Unidas, son, digamos, nuestros aportes a una discusión mundial sobre la ciudad en tiempos de cambio climático y de la necesidad de construir equidad en la ciudad. Pero en contra tenemos todas las fuerzas que no quieren que este país cambie y obviamente nos han hecho pagar consecuencias. Yo estoy, si no me protege la justicia, destituido, inhabilitado por 15 años, que a mi edad es una inhabilidad de por vida, para ejercer cualquier cargo público, para proponerme como candidato a cualquier cosa. Es una inhabilidad perpetua. Embargado en mis bienes. Solo les falta o asesinarme, que era lo que hacían antes con todos los dirigentes de izquierda de Colombia. Todos sus candidatos presidenciales fueron asesinados. O el destierro, que finalmente para mí es casi una derrota, tener que irme porque no puedo aplicar las formas de pensar diferentes. Así el pueblo vote mayoritariamente y acompañe mayoritariamente este esfuerzo. Y ahora, ¿cuáles son los pasos para que usted salga del túnel, salga de los problemas
para explicarlo también fuera de Colombia? ¿Qué tiene que ser la ley? ¿Qué tiene que hacer usted? En realidad es simple, solo se necesita que el presidente decida acatar las medidas cautelares como se lo ordenó el juez interno, pero de manera permanente, sin ponerle puntos suspensivos. Como lo ordena el tratado que se denomina la Convención Americana de los Derechos Humanos y que nosotros firmamos desde 1969 y del cual nunca habíamos hecho un incumplimiento hasta que resultó ser el que le servía para destituir un alcalde de izquierda en Colombia. A pesar de todo, Gustavo Petro, ¿merece la pena invertir en Bogotá? Sí, claro, esta es una ciudad de las más pujantes del mundo y lo hecho aquí, en términos de equidad, de crecimiento de la educación pública, etcétera, es la base sustancial para el desarrollo productivo en servicios de la ciudad. Esta va a ser una de las grandes ciudades de América. Hay una afluencia de empresas europeas, básicamente españolas, inglesas e italianas. Francesas en menor medida. Ya los demás países tienen menores inversiones, los suecos en transporte. Pero este es un mercado que en la ciudad, no en Colombia, equivale a un promedio de ingreso per cápita como Hungría, como Eslovaquia. Digamos, no es un gran mercado, pero es un mercado emergente, indudablemente, con una población la más educada del país, con esfuerzos educativos cada vez más profundos, con una conciencia democrática más grande, con una cultura productiva, que es lo que ha hecho esta ciudad una especie de isla de relativa riqueza en medio de un país que se desangra. Y eso atrae, sobre todo en temas de producción y de servicios, capitales extranjeros, fundamentalmente europeos, porque esta ciudad en el fondo también es relativamente europea, aunque construye la diversidad colombiana en un punto del territorio, rodeada de una sabana hermosa, con la mejor agua potable del mundo, y con un aire que hay que descontaminar indudablemente, pero que puede permitir el escenario de un desarrollo equitativo, sostenible con la naturaleza, ejemplar, en mi opinión. Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá es también una figura política a nivel nacional. ¿Cómo considera usted la situación actual de Colombia a nivel económico? Buenaventura sirve de ejemplo comparado con Bogotá. Yo te pondría dos regiones: Buenaventura, el principal puerto hacia el Pacífico, mayoría de población afro, población indígena precolombina mayoritaria en La Guajira, en el Océano Atlántico. En La Guajira los niños mueren de hambre, por centenares. Y en Buenaventura están descuartizando la población, ciudadanos afros, porque es una de las principales rutas del narcotráfico y hay grandes proyectos de inversión en el puerto. Están literalmente cometiendo un etnocidio, pero también un genocidio. Bogotá, contrario, no muere ni un niño de hambre desde hace 2 años. Incluye la diversidad de su población en una política democrática. Y la tasa de violencia se desploma. Casi nosotros tenemos ya la tercera parte de la violencia de Washington, por darte un ejemplo, en esta ciudad. Son Colombias diferentes. A Buenaventura le llevan el ejército para tratar de controlar el descuartizamiento de seres humanos. Y a La Guajira no llega un solo peso público para salvar a los niños de morir de hambre. El modelo de Bogotá, que es lo que llamamos Bogotá humana, es lo que podría rescatar esa Buenaventura de su violencia y a La Guajira de la muerte de sus niños. Gustavo Petro, gracias por esta entrevista. Bueno, a usted, Alberto, y a sus televidentes europeos. Bueno, suerte. Gracias. ¿Qué piensas sobre esta transformación política histórica? La llegada de Gustavo Petro a la presidencia marca un punto de inflexión en la historia política colombiana y latinoamericana.
Pero más allá de los análisis académicos y mediáticos, queremos escuchar tu voz. Comparte tu perspectiva. ¿Creías en 2013 que Petro llegaría a ser presidente? ¿Sus predicciones sobre Colombia se han cumplido? ¿Qué opinas sobre su transformación de alcalde controvertido a presidente? ¿Cómo ves su impacto en la política latinoamericana? Forma parte de la conversación en los comentarios. Cuéntanos tu recuerdo de Petro como alcalde de Bogotá, si votaste por él y por qué. Tus expectativas sobre su presidencia, ¿cómo crees que será recordado en la historia? Comparte este análisis y si este artículo te hizo reflexionar, compártelo con tus amigos, familiares, colegas. El debate democrático se enriquece cuando más voces participan en la conversación.